Sí? Anem. Hola. Sí. Pon orden. Ha anat bé el cafè? Espero que estiguem ben desperts perquè queda encara tot al llarg del matí. Anirem començant. Ara us presento una taula rodona on intentarem introduir-nos més en concepte del trauma i el moderador serà el metge de família Daniel Roca. Jo m'atreviria a dir que no és el metge de família, és el nostre metge de família. Per tant, Daniel, endavant. Moltes gràcies, Laia. No sé si ha sigut una bona idea. Bueno, anem a continuar. És un plaer estar aquí i sobretot veure aquest fòrum tan ple de gent, no? Amb gent que ens sentim concernits i que d'una manera o una altra donem atenció a persones sense llar i que en la mesura que estem concernits doncs volem aprendre, no? Jo el primer, ens han explicat coses superinteressants i bé, anem a continuar. Els que tenim persones en situació de carrer sabem el patiment que això suposa, no? I això fa que ens sorgeixin moltes preguntes de com fer per poder ajudar. Sabem que el trauma entès com a vivència i patiment extrem per les amenaces que això suposa, doncs té moltes vessants. Sabem que el fet de viure al carrer suposa una disminució de l'expectativa de vida, suposa un increment de morbilitat, de malaltia, però també sabem que suposa un patiment emocional que no sempre és tangible, que no sempre tenim present, no? I que no sempre tenim present quan estem atenent una persona sense sostre d'entrada, no? A vegades veiem que tenen actituds que no comprenem, que són estranyes i que sovint a darrere d'aquesta actitud estranya hi ha un patiment o hi ha alguna cosa que explica allò que està passant, no? Sabeu que la Fundació Arrels un cop a l'any fa els recomptes i els censos. Convido a tothom que quan això es faci que hi participeu, perquè és una experiència, més enllà d'ajudar, jo penso que és una oportunitat enorme de conèixer les biografies de la gent, no? Aquesta persona que està amb el carrito amagat darrere de les mantes, de conèixer que darrere d'aquella situació hi ha una biografia, hi ha una persona. M'ha agradat molt la foto que ha posat abans en Peter, no? Hi va haver una vegada que jo era com tu, doncs mai més. O sigui, és una frase que resumeix perfectament aquesta realitat, no? La societat que vivim genera exclusió i la màxima forma d'aquesta exclusió és el viure al carrer. Bé, no m'enrotllo més. Moltes gràcies a tots per estar aquí. Seguim endavant. Vull presentar-vos els següents dos convidats, que són psicòlegs amb anys d'experiència, que treballen en reparació del trauma. Podríem dir que en reconstrucció d'ànimes trencades, no sé si sona una mica cursi això, però jo penso que és la veritat, no? I a mi em sorgeixen moltes preguntes en referència a això, no? Deixeu-me presentar-vos-els. Tenim en Mario, que ja ha dit la Laia que haurà de marxar una miqueta abans i ens demana que el disculpeu. Ell és psicòleg especialista en psicologia clínica, és codirector de l'ECES, Institut de Psicoteràpia Integradora del Trauma i de Brandspotting, a Espanya, també terapeuta en MDR, compta amb més de 35 anys d'experiència a la pràctica de la psicoteràpia, codirector i docent del programa de psicoteràpia i reprocessament del trauma, model Alesseia de l'Institut Aleces, és docent i conferenciant internacional, autor de llibres Más allá del yo, Encontrar nuestra esencia en la curación del trauma,
o Quién soy yo, de la disociación a la integración, i autor de diversos articles que versen al voltant del trauma i del seu abordatge. A la meva esquerra tinc a Paula Martínez de Cove, és psicòloga clínica, terapeuta en EMDR, després ens ho explicaran, diplomada en Estudis Avançats en Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, màster en Investigació en Psicologia Infantil, Adolescent i de l'Adult, també diplomada en Infermeria, ha treballat en serveis de salut mental i drogodependències al Parc Taulí, ha treballat en formació ocupacional, va fundar una escola de vela per persones amb discapacitat intel·lectual on ha treballat durant 13 anys i actualment treballa com a psicòloga clínica en un equip d'atenció a la infància i a l'adolescència del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Benvinguts, un plaer estar amb vosaltres i moltes gràcies per participar i per compartir amb nosaltres les vostres experiències. Comencem. Disparo. Hem de parlar del trauma i comencem potser definint què és el trauma, què suposa el trauma. Quan veiem aquestes conductes que no entenem en persones ateses que ens venen a veure o que els anem a trobar, què és el trauma? Quan parlem de trauma, de què estem parlant? Mario, sí. Buenos días. Muchas gracias a la Fundación AREL por organizar este magnífico evento y por todo el compromiso que tenéis. Trauma es como nuestro cuerpo y nuestro cerebro subcortical responde a la amenaza, ¿no? En esto venimos equipados a la vida ya para responder cuando se trata de sobrevivir. No somos diferentes del resto de las especies mamíferas. O sea que este cerebro subcortical ya tiene los programas, las estrategias básicas, como ha dicho antes Peter, de lucha, huida, congelación, colapso y sumisión total, ¿no? De trauma podemos hablar de muchas maneras, ¿no? Otro concepto que teníais en las diapositivas es que es una situación de inescapabilidad cuando las experiencias externas e internas nos sobrepasan nuestras capacidades de manejo, ¿no? Así que no es igualmente traumatizante algo para un bebé, para un niño de 5, para un chico de 15 o para un adulto, ¿no? Depende de la resiliencia. Trauma es cómo nos quedamos atrapados en nuestras respuestas de supervivencia, porque para sobrevivir a algo inescapable tenemos que frenar nuestras respuestas de defensa activas, la lucha y la huida, para no llamar la atención del abusador, del depredador, ¿no? Y una última pincelada diría que el trauma es un fenómeno de desconexión social y consecuentemente de desconexión interna. Porque aquello que fue rechazado o agredido de nuestra vulnerabilidad humana, tenemos que esconderlo. A veces, mucho más allá de esconderlo, queremos hasta desconectarlo o repudiarlo, ¿no? O si fuese posible, a veces amputarlo, no sentirlo. ¿Por qué? Porque no va a ser bien tratado, no va a encontrar algo bueno en la respuesta de nuestros congéneres, ¿no? Y podría decir más cosas, pero me quedo aquí para repartir juego un poco. Paula, les persones que han patit un event traumàtic, que pateixen trauma, són supervivents. Què els passa amb aquestes persones que són supervivents a una situació traumàtica? I què fa, enllaçant amb això, amb aquest aïllament i amb aquest rebuig, són persones que sovint s'aïllen de la societat, què pot portar una persona que ha patit un event traumàtic a rebutjar l'ajut d'altres persones, no? Perquè sovint veiem que no encaixen en el sistema i que rebutgen l'ajut que se'ls dona. Bé, abans d'entrar sí que... Abans de començar a parlar, no? Està encès, eh? Ara, no? Abans de començar a parlar sí que volia agrair aquesta invitació el dia d'avui a Arrels i és per mi un honor i un luxe poder conversar amb vosaltres. Jo afegiria, no, a tot això que estava parlant amb el Mario, que trauma no és només allò que ens passa, sinó allò que de vegades manca, no? Allò que de vegades no hi ha hagut.
no? I sí que podríem pensar, no? Que el trauma, de vegades pensem en un fet, en un succés molt puntual, no? En un abús, en una violació, en un terratrèmol, però que també es dona en el desenvolupament de la persona, en tot aquelles degoteig de moments, no? En la interacció amb l'altre, en el que han faltat coses. No? Quan parlem de l'origen del trauma, no? I el doctor Peter Koketzell ha parlat de vincle, no? És allà, és quan som nens que comencem a construir, no? Aquesta idea de com són les relacions amb l'altre, de què és el que puc esperar de les relacions humanes. No? I quan hi ha hagut fets devastadors o difícils en relació amb l'altre, podem esperar que les persones creixin desconfiant de l'altre, tement a l'altre. No? Quan hi ha experiències que el nostre cervell no pot digerir i no pot assumir, hi ha un lloc molt negre on es col·locaran, no? I on es guardaran per poder fer una vida diària, no? Un dia a dia. I hi ha necessitats meves a les que renunciaré o desitjos o parts de la meva persona que no són acceptades, que les guardaré en aquell lloc negre. I esperarem de les persones traumatitzades una versió retallada, que és la versió que puc mostrar a l'altre, i és la versió que està lluitant per no connectar, no? Amb tots aquests espais, no? Que estan evitant i buscant estratègies per no connectar amb tots aquells espais difícils que encara no he pogut digerir, per això és un trauma. No? Això que estás dient Sí, por favor. Claro, completando un poco lo que dices, Paula, y lo que ha dicho Peter, ¿no? No es traumatizante el evento en sí, sino el no haber tenido apoyo social que nos permitiese metabolizar el sufrimiento, ¿verdad? Por esto hay una creencia, una experiencia común en cualquier tipo de trauma, y es: estoy solo, no hay nadie, no me comprende nadie, no importa cuál. Y por esto tan importante todo el mensaje de Peter, ¿no? De la mañana, de cómo proporcionar un ambiente de conexión humana, ¿no? Este es el antídoto. Sí. Y rescatando esta pregunta también sobre la supervivencia, ¿no? Sí que en la anterior ponencia también han hablado, ¿no? de sobrevivir al trauma, ¿no? De hablar de supervivientes al trauma, que al final sobrevivir es una palabra que viene del latín que significa ir sorteando obstáculos, ¿no? La persona que va sorteando obstáculos. Y aquí me gustaría también un poco el hacer la reflexión, ¿no? Que el trauma, estamos aquí para hablar de él y para tenerlo muy en cuenta, pero tampoco debería, por su intensidad y por su magnitud, tampoco debería eclipsar todo lo que la persona es, ¿no? Yo un día fui como tú, decía la foto, ¿no? Que hemos visto antes. Entonces, los profesionales también debemos pensar en este equilibrio, ¿no? En tener en cuenta la perspectiva del trauma y en que el trauma no lo sea todo, ¿no? Que no se coma toda la identitat de la persona. De fet, quan es parlava del trauma, no? De les persones sense sostre, i enllaçant amb el que us deia abans dels censos i tot això, parlant amb la gent t'expliquen que el que els fa més mal no és el fred o és que el terra estigui fred, que estiguin passant fred o que el terra estigui dur, sinó que els demés passen pel costat i esta falta de apoyo que dices tu, Maria, ¿no? Es decir, estic aquí sol, no importo a ningú, la gent passa pel costat i més enllà de que puguis estar exposat a perills, a agressions, etc., és el no existeixo, no tinc cap tipus de recolzament dels meus conciutadans o de la societat. No? I enllaçant amb el que deies abans d'això de guardar les males experiències amb la caixeta negra allà amagadeta, ben amagadeta, aquí sorgeix el concepte de la dissociació, no? De com... Explica'ns una mica això, Paula, és a dir, parlem de dissociació quan una persona ha patit un trauma important i decideix guardar les coses en un lloc per mostrar el seu... La dissociació és un fenomen que pot venir després d'un trauma, que una mica per fer una cosa molt visual, anem a dir que si estem parlant que el trauma és un fenomen, és a dir,
és una vivència amb la que jo, en els recursos i el recolzament que tinc ara, no la puc digerir sencera. Diguéssim que el mecanisme aquest de la dissociació podríem veure'l com un mirall que trenca aquest fet en petits trossos i d'una banda, no, per poder-los manegar millor, no, i d'una banda deixaria, reprenent aquest exemple de una agressió sexual, no? D'una banda deixaria aquesta olor a tabac que feia aquesta persona, d'una altra banda deixaria la imatge de l'ascensor, d'una altra banda deixaria aquestes sensacions o aquest dolor, aquesta por que he patit, sí? Fragmento l'experiència i l'aparto de la consciència d'alguna manera. No? És una manera visual i simple de començar a introduir, no? El que seria la dissociació. La dissociació en si és un fenomen clínic i descrits amb un seguit de símptomes. No? I parleu de que és adaptatiu, és un mecanisme adaptatiu sovint això, no? És a dir, el fet per poder seguir vivint, no? I seguint el dia a dia, no? El fet de la dissociació és un fet adaptatiu, entenc, no? Va per aquí? Sí, completament. Sí. Jo sempre dic que a vegades és una adaptació normal a una situació que no és tan normal, no? Aquí som molta gent que donem de diferents àmbits, no? Àmbits sanitaris, àmbits del treball social, en fi, són persones professionals que donem atenció en un moment o altre a persones sense llar. Què ens pot fer pensar que una persona ha patit un trauma o que ha tenido, que ha tenido un trauma o que està sufriendo esta disociación? Quins fets ens poden fer pensar que això és així? El trauma se recuerda en la caja negra. ¿Y la caja negra qué es? El cuerpo. El cuerpo lo recuerda todo, ¿no? Toda nuestra historia está registrada en la corporalidad, ¿no? Claro que, como ha dicho Paola, de algo que queremos, la disociación es un recurso, porque hemos podido tirar adelante a cosas atroces gracias a ella, ¿no? Gracias a que hemos podido olvidar o sepultar pues, algunos recuerdos, algunas experiencias, o una parte de nosotros que tiene esas experiencias, ¿no? Pero no podemos olvidar nada. O sea, eso que hemos metido en la caja negra es energía viva, está retenida, pero es energía viva que está en movimiento. Los osos, siempre pongo este ejemplo, porque los osos en invierno se meten en su guarida a hibernar, ponen su metabolismo en low consume, ¿no? Y son capaces de tirar 6-7 meses, lo que haga falta, y adelgazar, pues no sé, unos 80 kilos o algo así, ¿no? Pero su cuerpo sigue vivo y consumiendo. La cápsula, la parte que está en la cápsula, está viva, está en letargo, ¿no? Esperando a que pase el infierno a veces en el que estamos viviendo y a que lleguen tiempos mejores. Así que, pero esa cápsula crece en hambre, ¿no? Así que en algún momento lo que suele pasar con estas personas es que esto entra en erupción. ¿Cómo lo vemos? Pues en forma de emociones explosivas, por ejemplo, o lo contrario, o en forma de apagamiento. Estos colectivos, estas personas con las que trabajáis, ¿no? Que se han retirado de la relación, se han retirado de la conexión social y se han refugiado dentro. Pero en algún momento eso que está vivo en la caja negra puede explotar, puede entrar en erupción. El estrés postraumático, una de las características es que es un fenómeno de memorias intrusivas que vienen en cualquier momento de forma explosiva. Como se recuerda también en las sensaciones de malestar o enfermedades somáticas. Claro, yo digo que la disociación es perfecta una vez en nuestras vidas, cuando morimos. Cuando morimos, lo que se supone, o cada uno llame el alma, pues deja el cuerpo y se queda aquí. El resto del tiempo no es perfecta, hace lo que puede. Puede ser extrema, pero solo hace lo que puede. Entonces se puede recordar en estas achaques, quejas somáticas, somatizaciones de todo tipo, visitas médicas, enfermedades, como no, y en las reactuaciones conductuales. Lo decía Pierre Janet hace más de 100 años. El trauma busca cómo salir y busca cómo expresarse y busca cómo contarse. ¿Con cuál objetivo?
encontrar a alguien que lo escuche, por un lado, y encontrar la manera de acabarse también y de transformarse, ¿no? Entonces, las reactuaciones conductuales son otra manera. ¿Y en qué vemos estas reactuaciones conductuales? Pues en la transferencia, muy especialmente con los cuidadores, porque los cuidadores son los que normalmente han fallado en la vida temprana, ¿no? Así que en cómo se relacionan con nosotros, estos, no sé cómo les llamáis, usuarios, clientes, cómo se relacionan, nos están contando en vivo y en directo una historia muy antigua, ¿no? Y esto tenemos que prepararnos para manejarlo, para escucharlo, ¿no? Yo digo a mis estudiantes cómo ver la historia entera en una narración, en cómo la persona cuenta algo, ¿no? Porque ahí está, nos puede llevar a lo más antiguo y a lo más profundo, a la raíz de esto, ¿no? Yo creo que quien más, quien menos ha experimentado, ¿no? Cierta desconexión, ¿no? Quien no ha ido una vez conduciendo y no puedo con todo, ¿no? Estoy preocupado con muchas cosas, entonces mientras voy pensando en cómo voy a hablar en la reunión siguiente, de pronto no me doy cuenta y he llegado a casa, ¿no? Y entonces no he puesto tanta conciencia aquí, ¿no? Hay una parte de mí que ha desconectado de alguna manera, ¿no? Y que ha ido conduciendo porque ya lo sabe hacer y otra parte de mi pensamiento que ha estado ocupado, ¿no? En resolver cosas. Cuando hablamos de disociación estructural, disociación como consecuencia, ¿no? de una historia de malos tratos, de abusos, de negligencia, estamos hablando de un fenómeno mucho más severo, ¿no? Estamos hablando de cosas que se originan quizá en la infancia, en las que, pues eso, ¿no? Por ejemplo, un niño que depende del cuidado de sus padres, un niño que recibe malos tratos, o abuso o negligencia, es un niño asustado, es un niño que no se puede proteger, que no puede huir, que no puede escapar de ahí y que tiene que generar defensas o todas las alertas o toda la protección con sus cuidadores, ¿no? Entonces esto genera un dilema irresoluble, ¿no? Es decir, dependo de ti para sobrevivir, tengo que estar apegado a ti sí o sí, porque yo no tengo elección y por lo tanto tengo que ver todo aquello que me une a ti, tenerlo en cuenta por un lado, ¿no? Lo que tú me cuidas, lo que tú me quieres, lo que yo te quiero, lo que sí que nos une, mientras que por el otro lado tengo que estar preparado y guardar en otro lugar todo lo que me asusta de ti, ¿no? Que cuando un niño se asusta, ¿a quién acudes? A sus cuidadores. ¿Qué pasa cuando mi cuidador es quien me asusta a la vez? Eso genera un dilema irresoluble que solo la disociación puede resolver bien, ¿no? Decir, mira, vamos a hacerte aquí 2 cajoncitos, vamos a construir un muro aquí y vamos a colocar de un lado todo esto que me une a ti, todo esto, todo lo que yo te necesito y de otro lado todo lo que tú me asustas y todos estos mecanismos que hacen que yo me pueda poner en guardia y protegerme, ¿no? Y así puedo crecer, ¿no? Entendiendo que las relaciones son eso y que donde cuanta más proximidad, más peligro hay, ¿no? Y que quien te cuida también es quien te puede dañar, ¿no? Y eso ya genera todo un patrón, ¿no? Todo un guión, todo un personaje, ¿no? Que va a salir al mundo con la caja negra muy cargada, ¿no? Y con muchas estrategias para pasar de un lado al otro del muro, ahora aquí, ahora allá, ¿no? Us queria preguntar també sobre el consum de tòxics, no? Sovint sabem que els percentatges o la incidència, la prevalença del consum d'alcohol i tòxics és molt alta en la població sense llar. Us vull preguntar, el consum de tòxics és una forma de dissociació? Què busca la gent que està en una situació de sense llar i que sabem que han patit situacions traumàtiques? S'utilitza això com un bàlsam, a vegades n'hem dit, no? Com un bàlsam o una manera de calmar aquest patiment? És a dir, el consum de tòxics com a forma de dissociació, això us volia preguntar. Bueno, y el doctor Peter nos habló de la importancia del apego en esta vida temprana, ¿no? Porque el cuidador primario es, yo digo, la madre es el regulador de la bioquímica del bebé, ¿no? Si la mamá hace las cosas bien, pues recupera la homeostasis, recupera el bienestar, ¿no?
Y en esta experiencia de conexión se generan opioides de bienestar, dopamina, oxitocina, prolactina. Esto lo sabemos por la investigación. Las hormonas del bienestar se generan en nuestra neurobiología por la experiencia de la conexión humana. Ahora, la población con la que estamos tratando no tiene esta experiencia de una conexión reconfortante, calmante, donde el otro es agente de la regulación y del bienestar. Tiene la contraria. El otro ha ofrecido negligencia, malos tratos, todas sus variantes, ¿no? Así que estos seres humanos han aprendido que el ir a otro ser humano es una fuente de amenaza. Así que constituyen esa disociación como un mecanismo de manejo del mundo emocional. Ya no van al otro. Pero, entonces, ¿cómo encuentran esta manera de tratar de calmarse? Pues las autolesiones, en el consumo de alcohol o de otras drogas, ¿no? Porque tratan de anestesiar, ahogar, distraer ese dolor que ya no encuentra una calma en la conexión humana, ¿no? El problema es que estos opioides son siempre tomados de una vía externa y nunca se ponen en marcha esos mecanismos neurobiológicos de la producción de estos opioides internos, lo cual, como dice Gabor Maté, que es un autor que sigo, la adicción es el intento de solución de un problema que crea otro. La cuestión es de cuál problema está tratando de resolver. Esto es a donde a veces no apuntamos, ¿no? Nos quedamos en las problemáticas, como decía también Peter, ¿no? Ponemos la mirada en los síntomas, en las manifestaciones y no en la raíz, ¿no? Porque es en esta conexión donde podemos restaurar y restablecer el funcionamiento de un sistema nervioso, incluyendo el cerebro, por supuesto, que está capacitado para autorregularnos, para gestionar nuestra vida interna y externa, ¿no? Fíjate, yo retomando esto que decías antes, ¿no? Que la disociación nos ayuda una vez y basta, ¿no? Claro, delante de una situación traumática, de un dolor muy grande, ¿no? Si quizás el cerebro acude a esta disociación, pero luego las personas que viven ¿no? disociándose constantemente, la disociación genera un malestar en la persona. No sé qué me pasa, no soy yo. Es que de pronto se me ha disparado, es que me he enfadado, es que se me ha ido la olla. Yo no quería hacer eso, yo no quería decir eso, ¿no? Eso os tiene que hacer pensar a que puede haber, ¿no? Disociación, genera una sensación de descontrol en la persona, incluso de sentir que hay algo aquí que no funciona bien, ¿no? Yo creo que el alcohol ahí, o las distintas sustancias, ¿no? Pueden ser a veces algo que ayude, ¿no? A mitigar toda esa confusión que hay debajo, ¿no? Hay tanta cosa debajo, tan compleja, ¿no? Hay vivencias muy difíciles, hay una caja negra muy llena, hay un mecanismo que me puede ayudar a desconectar y me salva la vida en un momento dado, pero que ahora me está dando problemas también. Porque resulta que ya no soy un niño, que ahora soy un adulto, podría, ¿no? tener otras opciones, pero tengo un mecanismo que no he modificado nunca y por lo tanto, si ese mecanismo me ayuda a sobrevivir, mi cerebro ya no lo va a cuestionar prácticamente, ¿no? Y aquí es donde quizás este círculo, ¿no? de dolor puede hacer un poco de analgésico, ¿no? Las sustancias, el alcohol, que ayuden a desconectar, ¿no? Es como otra forma de desconexión. ¿Sí? Y con todo esto, ¿qué hacemos, no? Sería la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, en esta situación en que vemos esta forma, no sé si decir, distópica de manejar el dolor y manejar el sufrimiento, ¿cómo podemos abordar eso? ¿Cuál sería el tratamiento del trauma? ¿Y por qué es tan importante la integración, ¿no? como mecanismo reparador? Claro, ¿qué podemos hacer? Depende del ámbito, ¿no? Tenemos muchos ámbitos desde donde se puede intervenir, ¿no? Yo creo que era muy interesante toda esta apelación a la causa colectiva como sociedad que sí que estamos generando, ¿no? en modelos excluyentes de sociedad que acaban generando también historias de vida traumática, ¿no?
Me consta que hay mucha gente del sector social aquí, no? Clar, des d'Arrels, no? Que esteu oferint aquesta llar, no? És diferent que després en l'àmbit més clínic. No? Sí crec que hi ha alguna cosa que és important, que és d'entrada aquesta mirada curiosa cap a les persones que atenem, no? Aquesta curiositat molt genuïna, no? de quan veiem totes aquestes conductes que se surten del guió, no? Que no és com esperem i que costen d'entendre, el que sempre hi hagi aquesta pregunta darrere nostra, no? De dir, uau, què estarà passant? No? Quina cosa estarà decodificant aquesta persona, no? Amb el seu cervell, amb les seves vivències, que fa que ara s'hagi posat en alerta. No? I aquesta aproximació que ja esteu fent, no? Però que sempre després li posem paraules, però aquesta aproximació curiosa, respectuosa, des del necessito intentar canviar el prisma i entendre quina és la teva lògica. No? A vegades hem de desprendre'ns de la nostra pròpia lògica per intentar entendre la seva, no? I quina és la història que hi haurà allà darrere. Evidentment hi ha teràpies pel trauma, hi ha teràpies molt específiques i el trauma es pot treballar i aquí jo crec que el difícil amb el col·lectiu, no? I amb de persones que estan en situació, no? De sensellarisme seria quin és el moment, no? En el que un pot fer accessible la teràpia, no? A una persona en situació de sensellarisme. No? Abans ho ha comentat també el doctor, no? Que no sempre és possible arribar-hi. Evidentment que hi ha teràpies, però també hi ha moments, no? En les persones en les que poden accedir-hi. ¿No? Sí, yo diría que si el trauma es la consecuencia de los malos tratos, ¿no? Lo que podemos y debemos hacer es ofrecer buenos tratos, ¿no? Porque este es el antídoto, los buenos tratos. Y no es poco, no es nada poco, ¿no? Porque tratamos con personas que se han retirado de la conexión social y de la conexión humana porque lo que anticipan son cosas feas, ¿no? Así que ayudarles a volver se han retirado a sus cuevas internas, a sus cavernas, ¿no? Y la calle es una de estas cavernas, ¿no? Donde me he ido, me han excluido, pero también yo me excluyo, porque volver a buscar lo que un día necesitaba no me trae buenos recuerdos, ¿verdad? O sea que los cuidadores, ayudadores de cualquier nivel, tenemos que ayudar a restaurar, a volver a la parte de la persona que se recluyó en esta vida interna, en esta caverna, ¿no? A volver afuera, pero para que quiera volver afuera tiene que decir, el habitante que ahora está ahí fuera es distinto, ¿no? No es como los otros, es distinto, ¿verdad? Entonces quizá renazca la esperanza de que hay algo que me espera afuera que es diferente, que vale la pena ir por ello, ¿no? Y retomando otra idea del doctor también, entonces tenemos que construir la seguridad en las relaciones. Nos hemos dañado en las relaciones humanas y nos curamos en relaciones humanas, pero en relaciones seguras y afectivas. Yo creo que una cosa va con la otra, ¿no? Entonces hay mucho que podemos hacer con esto, con cómo cultivar los buenos tratos. Me ha gustado mucho la conferencia del doctor, a tantos niveles, ¿no? A todos los niveles, incluso en el nivel de los trabajadores, en el nivel de los directivos, porque lo que no podemos es cultivar buenos tratos en el nivel de la calle si nuestros directivos o altos directivos no nos tratan a nosotros bien. Esto va así, es cíclico, ¿no? Así que tenemos que colocar este mensaje en tantos sitios. Entonces, si creamos estos ambientes seguros y afectivos, las personas sí queremos estar, sí queremos volver. Y a partir de aquí podremos hacer otras cosas que se pueden hacer a nivel de cura y de transformación profunda, ¿no? Pero yo diría que solo con esto y solo con que la persona se tome el interés de no querer morir, ¿no? Dice, no, la vida vale la pena, puede valer la pena, porque yo tengo una historia donde X seres humanos me han amargado la vida, han sido un infierno, pero hay otros seres humanos, ¿no? Así sí que quiero, ¿no?
qué laborioso, ¿no? Y qué importante el cómo creamos, ¿no? Ese entorno seguro, esos buenos tratos, porque estamos hablando de un daño continuado en el tiempo en relación a las otras personas, ¿no? que se va a reparar en la relación con otras personas, pero que la palabra no va a ser suficiente, ¿no? Porque ¿qué ha significado en la historia de esta persona la palabra hogar, ¿no? Cuando me han dicho que es que esto lo hago para cuidarte, esto lo hago porque te quiero, ¿no? ¿Qué ha significado el decir yo vengo aquí a cuidar de ti y ayudarte, este es tu hogar, ¿no? Y eso puede estar disparando cables que conectan con la caja negra, ¿no? Que hemos decidido llamarle hoy. Entonces, a veces las palabras no tienen el mismo sentido, ¿no? No compartimos ese lenguaje, ¿no? Las palabras es el territorio del neocórtex, ¿no? Y a veces estamos con personas que están alerta y que están muy en lo emocional o en sobrevivir, ¿no? Entonces las palabras no siempre tienen el mismo valor. Yo creo que en ese degoteo, en ese hecho, en ese día a día, ¿no? En ese estoy siempre, en esa constancia, en esa mirada respetuosa y cercana que mantengo todos los días, ese ser previsibles, ¿no? Que a veces desespera a los profesionales. Es decir, es que cada día hago y parece que vuelvo a la casilla de salida, ¿no? Yo creo que los profesionales también sobrevivimos, ¿no? Un poco cuando tratamos con supervivientes de trauma, también nosotros estamos sorteando esos obstáculos con ellos, ¿no? Siendo constantes, cultivando ese huertecito, ¿no? En el que, bueno, ellos esperan quizá que me falles, porque es lo único además que les va a dar predictibilidad y seguridad en la vida. A mí no sé cómo funcionan las cosas y las relaciones, ¿no? Wow, ahora no me vas a fallar, o te voy a volver a poner a prueba, ¿no? Y estamos construyendo algo nuevo, algo que es distinto, y es algo que no se puede dar porque yo te lo haya dicho hoy y tú me crees, ni se puede dar en 2 días, ¿no? Yo creo que ahí está lo difícil de trabajar, ¿no? En estos ámbitos. Antes, Mario, hablabas de las organizaciones, después ese melón quizá lo podemos abrir después, ¿no? Hablar de que si realmente las organizaciones en las que trabajamos nos facilitan eso, ¿no? Pero más allá de que podamos establecer una queja, yo creo que sí que es verdad que a nuestro propio nivel sí que podemos hacer cosas para tener otra mirada y hacer una aproximación teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? Ara imaginem que tenim un entorn de seguretat, no? Que hem creat un espai psicològicament informat i que tenim un espai de seguretat. Ens voleu fer una pincelada sobre quines possibles teràpies tenim o, en fin, ¿no? Hemos dicho el MDR, el brain spotting, o sea, para ofrecernos luz a los que somos neófitos y no sabemos de esto, ¿qué terapias en este entorno de seguridad, cómo empezamos? ¿Qué terapias son posibles? A mí me gusta citar a Bessel van der Kolk, que también antes salió aquí, ¿no? Él dice, tenemos que hacer terapias del sistema límbico, ¿no? Porque el neocórtex no llega a este mundo subcortical, ¿no? Así que impliquen el cuerpo y que impliquen que la narración de la verdad que nunca fue contada sea expresada desde el cuerpo, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, las terapias de nueva generación en el trauma son todas terapias basadas en mindfulness. Todas. Esto no es porque sí, es porque esto reside aquí en esta corteza prefrontal que tiene, entre otras, que es un área del cerebro apto para la integración, pero también donde reside la capacidad de la mente de observarse a sí misma, ¿no? Y Janet lo decía hace más de 100 años cuando no estaba de moda esto del mindfulness, ¿no? Decía ayudar a los pacientes a ser más reflexivos y menos reactivos. Y ayudar a los pacientes a que pueden estar teniendo una experiencia, pero no siéndola. Él colocaba todos los marcos de lo que tiene que ser una buena terapia para procesar el dolor, ¿no? Dentro de estos principios, terapias que incluyan el cuerpo, por supuesto, ¿no?
yo uso varias, últimamente estoy usando esta integración que hemos llamado Aletheia, que es una terapia muy relacional. Tenemos que construir este vínculo seguro, pero desarrollar una capacidad de observación orientada al cuerpo, al dolor enterrado, a escuchar límbicamente, que digo, ¿no? No el lenguaje de los conceptos, no, el lenguaje de lo escondido, de lo subterráneo, ¿no? Para, primero, ayudar a que las defensas se relajen y sientan que ahora están seguros, ¿no? Y luego ayudar a este procesamiento bottom-up, de abajo arriba, ¿no? Donde este observador interno escuche, ¿no? Yo uso últimamente, más prevalentemente, brain spotting como una manera de una técnica neurológica de encontrar dónde miramos afecta a lo que sentimos. Así que buscamos en el campo visual donde la persona siente mejor algo que está sintiendo en el cuerpo, como una ventana de acceso a esa experiencia profunda para luego invitar un proceso de mindfulness muy enfocado, ¿vale? Supongo que ahora Paula hablará un poco también de MDR, que es otra de las técnicas neurológicas, ¿no? Pero yo, más allá de las siglas, querría poner un poco el énfasis en estos principios. Tenemos que observar como cuidadores la narración que está en nuestra fisiología, lo no tan visible a veces, ¿no? Porque es aquí donde a quien tenemos en la persona que dar el espacio, la escucha que nunca ha tenido, ¿verdad? Y me gustaría también añadir algunas cosas que son de ayuda o paralelas a la terapia, ¿no? Porque las personas que vienen de estas infancias tan devastadas, sus cuerpos tienen sensaciones conectadas con el trauma. No quieren sentir el cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo les recuerda. Así que toda práctica que les ayude a poder estar en sus cuerpos, sentir sus cuerpos con sensaciones no asociadas al trauma. Y las prácticas basadas en mindfulness, como el yoga, que ayudan a presentificarse, a sentirse y a sentir la seguridad y a sentir el alineamiento, ¿no? O Van der Kolk, que usa también en paralelo, por ejemplo, algunas disciplinas de artes marciales. ¿Por qué? Porque el movimiento, la defensa, restablece este lenguaje que nuestro subcortes entiende de que puedo hacer cosas para defenderme, ¿no? No es conceptual, es mi cuerpo lo vuelve a sentir, ¿no? Son dos ejemplos de cosas que también necesitamos hacer para ayudar a que las personas puedan volver a sus cuerpos porque tengan alguna experiencia de estar bien en sus cuerpos, regresar a sus cuerpos y regresar a la relación humana, ¿no? Y un último apunte que me hubiera gustado preguntar al doctor Peter es la influencia de la cura colectiva, ¿no? La cura colectiva, las prácticas. Somos seres de tribus y pertenecemos a tribus. Nos excluimos de las tribus porque no hemos tenido apoyo, pero finalmente tenemos que volver a las tribus y curarnos en tribus. Entonces, prácticas que impliquen el grupo, prácticas que impliquen el restablecimiento de la conexión con el grupo, ¿no? Cantar, por ejemplo. ¿Por qué cantar? Digo cantar, como podría decir cualquier otra cosa. Porque si yo quiero cantar en un coro y desentono mucho, no duro demasiado, pero tengo que escuchar al otro y sincronizarme con el otro, ¿veis? O un deporte de equipo, tengo que contar con los otros. Y esto me proporciona una experiencia de bienestar. Así que, bueno, son algunos ejemplos de cómo, supongo que en vuestra manera de trabajar podéis pensar en algunas prácticas que impliquen el grupo, ¿no? Y te paso. No, completamente de acuerdo, ¿no? Distintas terapias, pero algo muy común, ¿no? Que es tener en cuenta siempre a la vez esos tres elementos, ¿no? La parte cognitiva, claro que es necesaria, pero la parte emocional y el cuerpo hay que integrarlos en las terapias. No podemos disociarlo nosotros, ¿verdad? Al trabajar con eso tenemos que ir a lo que siente el cuerpo, a cómo reacciona el cuerpo, a cómo vivimos las emociones en el cuerpo, ¿no? O sea, estoy contento. ¿Y cómo sabes que estás contento, no? ¿Cómo te lo dice tu cuerpo? ¿Dónde lo notas? ¿En las orejas? Yo que trabajo con niños a veces, yo les pregunto, ¿dónde lo sabes? ¿En las orejas? No, en las orejas no. Ah, ¿y dónde? ¿No? Y ir conectando, ¿no? Esas emociones, aprender esa lectura, ¿no? De qué, porque las emociones al final son necesarias para la supervivencia, son inherentes a la persona y están aquí para informarnos a nosotros y a los demás de cómo estamos. Entonces tienen una función, no podemos eliminarlas, ¿no? Y qué importante también esto que comentabas del mindfulness, ¿no? Porque el trauma
Fíjate que estamos hablando de algo que está en el pasado, ¿no? Y que de pronto se cuela por una rendija y se experimenta como si estuviera pasando otra vez aquí y ahora, ¿no? Entonces, el mindfulness es una maravilla para ayudar al cerebro a aprender a estar en el aquí y en el ahora, en un entorno en el que es seguro, ¿no? Como tú decías, creamos un entorno seguro, pero es que cuando yo conecto con la memoria traumática, yo no puedo leer, solo estoy atenta a las señales de peligro. Entonces, hacer ese ejercicio de saberme situar en aquí y ahora ayudará a calmar ese cerebro asustado, ¿no? Por cosas que pasaron detrás, en el pasado, ¿no? Molt bé, molt interessant tot això. Em van sorgint preguntes, no?, mentre explicaves això tan interessant, i pensant en una audiència de gent que treballa amb persones sense sostre, amb situacions de vulnerabilitat, d'exclusió, una de les preguntes que em sorgeix, no?, quan estem davant d'una persona que sabem que ha patit, que sabem que està patint, com hem d'actuar? És a dir, a vegades com a terapeutes, com a sanitaris o com a persones que treballem en l'entorn social o educadors, etc., davant d'aquesta situació, sovint el nostre desig d'ajudar i de fer que aquella persona estigui millor, penso que a vegades ens fa córrer més o volem resultats, no? Els que portem un temps treballant amb aquest negoci, no sé si dir-ne negoci, no ho és, sovint ens toca gestionar la incertesa i gestionar la frustració de no obtenir resultats. Probablement sigui el negoci on tenim menys resultats o els pitjors resultats, no? El que passa que això vist des de... Ara m'aniria a parlar d'organitzacions i de neoliberalisme i de mediciones i d'ítems i d'aquestes coses. Bueno, passem d'això, ja parlarem després si voleu. Però perquè tots ho sabeu que hi ha una part molt important de la nostra feina que és intangible, no? Que els homes grisos no poden medir. I jo us convido a que seguir. Jo penso que el que ens alimenta els que estem en aquest negoci és seguir fent la feina que creiem que hem de fer independentment de les creuetes i tot això. Bueno, anem a lo que anem. Davant d'una persona que pateix i davant aquest desig de voler ajudar, com creieu que hem de fer aquesta aproximació? Sé que és una pregunta molt oberta, es pregunta muy abierta, no sé si será muy... Pero ¿de qué forma debemos hacer esa primera aproximación? ¿Qué podemos hacer para promover que esa persona que se ha retraído, que se ha escondido porque no cree en la sociedad ni en los demás, qué podemos hacer para que sea más permeable a nuestra acción? ¿Quieres empezar? Yo siempre invito a esa mirada curiosa, ¿no? Esa curiosidad respetuosa y lenta, ¿no? de aproximación. Ese ejemplo en el que hablaba el doctor Cockersell en el anterior, ¿no? De decir, siéntate y ofrece un cigarro y simplemente, ¿no? Fúmate ahí el cigarro con él, ¿no? Y curiosea un poco, ¿no? De, bueno, aquí estamos y vamos, ya veremos, ¿no? Cuál es el siguiente paso. Pero sí que es verdad, ¿no? Que a veces los profesionales tenemos esa prisa, ¿no? Muchos sufrimos el síndrome del rescatista, yo creo, ¿no? En este sector de como la administración no hace nada, lo voy a hacer todo yo, ¿no? Y además como no todo el mundo se va a quedar hasta las 300, pues me quedo yo y llego y todos vamos también, ¿no? Muchas personas en este sector sufrimos, ¿no? Ese síndrome. Yo creo que también es bueno, ¿no? Que nosotros nos paremos y nos preguntemos, ¿no? Si tanta acción o si qué tiene que ver también con nosotros, ¿no? Con el superviviente a este trabajo que somos nosotros, ¿no? Que nos mueve, somos capaces nosotros también de conectar con lo que nosotros estamos sintiendo, con cómo está nuestro cuerpo hoy, qué nos está diciendo, ¿no? Qué es lo que espero de esta intervención hoy, ¿no? ¿Qué me ha generado a mí ofrecer ayuda y que se rechace, ¿no? ¿Cómo me siento yo cuando rechazan la ayuda, ¿no? ¿Puedo entender
que eso tiene que ver con una historia que desconozco, en la que tengo que aprender a calibrar las gafas que son las suyas, la lógica que es la suya y no la mía, ¿no? Y yo creo que es una actitud primordial, ¿no? Esa, y un poco también, ¿no? el que siempre haya una página en blanco, ¿no? Porque a veces tendemos al todo por ti pero sin ti, ¿no? Yo ya sé lo que tú necesitas, lo que te voy a hacer, lo que tal, ¿no? Y yo ahí sí que invitaría un poco, ¿no?, a la pausa y a la mirada curiosa. No sé, Mario. Bueno, yo me voy a permitir ser un poco irreverente. No, porque venimos con un modelo economicista al mundo del sufrimiento, ¿no? ¿Verdad? Con este enfoque tan orientado a los resultados, y a los resultados rápidos, además. Porque, bueno, claro que queremos resultados, ¿no? Pero ¿cuáles son los resultados que queremos? Esa es la pregunta, ¿no? Si los resultados que buscamos fuesen, bueno, ¿cómo ayudar a la persona a volver a esta conexión humana? Vamos a hacer cosas para facilitar esto. Si los resultados que buscamos, porque las estadísticas así lo piden, son dejar de consumir o otras cosas, entonces vamos a empujar, ¿no? Porque estamos observando tu lenguaje, ¿qué hacer si yo deseo, ¿no? Y estamos haciendo... Hay una contradicción, porque estas personas que se han ido a la calle, se han retirado, se han ido a sus cuevas internas, ¿no? Porque lo que había afuera no está bien, ¿no? Entonces, pero pensemos en estas cuevas como el último lugar sagrado al que la persona encontró de huir. Porque cuando nuestro cuerpo no puede huir del sitio, busca cómo ir dentro, ¿verdad? Y si pensamos en estas cuevas o cavernas como estos lugares sagrados, el último refugio, antes de abandonarse a la muerte, no querremos ser intrusivos en esto. Sí querremos hacer otras cosas, querremos hacer como llegar a la puerta de la cueva sin entrar en ella y decirle, estoy aquí, mira, ¿qué te ha llevado allí, ¿no? Esto que tú estás diciendo, ¿no? Cultivar la curiosidad para entender la inteligencia del sobrevivir, ¿no? Porque hay una inteligencia en el sobrevivir, diferente que la inteligencia de crear, aprender, construir y crecer. Esta es otra, es lenta. Pero la del sobrevivir, como decía también el doctor Peter, es rápida, ¿no? Pero es inteligente, porque hay personas que están vivas a pesar de haber vivido cosas atroces, ¿no? Yo no sé si hubiera sobrevivido algunas de las cosas que escucho, no tengo ni idea, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, ¿verdad? Entonces cultivar está en nosotros la curiosidad por entender esa inteligencia en la manera de sobrevivir, y esto es muy importante, porque si yo me acerco de esta manera, decir, ¿qué has hecho de bueno? ¿Qué temes que pase? Y todo esto, estoy invitando todo ese mundo de defensas que se han vuelto fóbicas de la relación humana a volver y a relacionarse con un humano que se acerca de manera distinta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, los resultados, si el resultado es que vuelve y nace la esperanza, y yo creo que es un grandísimo resultado con estas personas, ¿no? Y la última cosa que yo digo, dice, mira, nuestros pacientes se curan no porque nosotros lo necesitamos, porque si lo necesitamos nosotros estamos trabajando para calmar nuestros introyectos internos, ¿no? Nuestros pacientes se curan porque ellos lo necesitan. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Crear las condiciones, porque este cerebro y este cuerpo tiene los programas, los mecanismos para autocurarse, si creamos las condiciones y lo ponemos en el camino, ¿no? Esta es mi irreverencia, ¿no? Practicar una cultura no orientada a los resultados con prisa, sino al crecimiento, a la restauración. Y nadie crece bien con prisa, nadie aprende bien con prisa, nadie duerme bien con prisa. Los procesos de crecimiento tienen sus tiempos. Una cosa que ayuda también, ¿no?, es estos entornos informados en trauma, ¿no?, también informados en cuál sería el funcionamiento normal, ¿no?, del cerebro, el funcionamiento, vamos a decir, integrado, ¿no? Porque aludiendo, por ejemplo, un poco al cerebro, a una estructura más básica, ¿no?, por tener conocimientos de que, pues, por ejemplo, el cerebro triuno, ¿no?, que tenemos una estructura
más reptiliana. Yo que trabajo con niños siempre utilizo la metáfora del cocodrilo, ¿no? Del Siegel. Tenemos pues dentro un cerebro que es muy primario, que compartimos con los reptiles y que va a actuar en milésimas de segundo para salvarte la vida, ¿no? Entonces, este es el rápido, es el que entra en acción cuando hay una amenaza enorme, ¿sí? Y ese no piensa, ese está sobreviviendo y salvando la vida, ¿no? Luego tenemos ya, cuando eso está cubierto, pues tenemos más el límbico, ¿no? Más el cachorrito que le interesa jugar y relacionarse y tiene más conexión con la emoción, ¿no? Y cuando eso está cubierto, está tranquilo, podemos acceder, ¿no? al neocórtex y a la planificación frontal, ¿no? Más el cerebro del mono, el mono que piensa, ¿no? El cerebro que piensa. Y si entendemos así, ¿no? Esa estructura sencilla, sabemos que cuando algo nos asusta, ese cerebro reptiliano va a entrar en acción y va a cerrar la compuerta absoluta a poder pensar, ¿no? a los otros estadios. Y por lo tanto, cuando yo estoy atendiendo a alguien y veo que esa persona está completamente, ¿no? Una reacción pues, de miedo o de ira o de tal, tengo que pensar que su cocodrilo se ha asustado y que solo puedo centrarme en calmar ese cocodrilo. No vamos a razonar mucho, ¿no? ¿Sí? Vamos a intentar pues, hacer cosas que le ayuden a situarse en el aquí y en el ahora y poco más. Pero sí puedo mirar a esa persona y pensar, wow, mira, fíjate, ¿no? El cocodrilo se asustó y tengo que concentrarme ahí, ¿no? Cuando el cocodrilo se asusta, tiene 3 caminos también, ¿no? Lo comentaba Mario antes, ¿no? Un poco en la línea de Porges, ¿no? Si la amenaza es, bueno, si un león y un oso se encuentran, seguramente lucharán, porque yo no sé quién va a ganar ahí, ¿no? Así que, bueno, si la respuesta que veo es de lucha, me da una idea también de la amenaza que está percibiendo esa persona, ¿no? En ese momento. Si un ciervo y un oso se encuentran, lo inteligente para el ciervo es huir, no sería muy bueno luchar, ¿no? Entonces, bueno, si la amenaza es grande, mejor huir, ¿sí? Pero si no podemos huir ni luchar, porque es un armadillo que anda por ahí, lo único que queda es la desconexión, ¿no? ¿Sí? Desactivarme y al menos, bueno, igual no le interesa comerme porque se pensará que estoy enfermo y en todo caso si me come no voy a notar el dolor, ¿no? Entonces, cuando vemos esas reacciones, ¿no? El cocodrilo se asusta y hay esas 3 reacciones, yo puedo estar pensando qué magnitud de amenaza está percibiendo esa persona en este momento, ¿sí? Me puede ayudar a interpretar esa realidad, aunque no tenga una varita mágica ni una fórmula mágica, ¿no? Pero sí me ayuda a interpretar, ¿no? Y a digerir y a situarme, ¿no? Y yo creo que es importante un poco conocer, ¿no? También cuál es el funcionamiento integrado para poder interpretar lo que estamos viendo delante, ¿no? Jo veig molt interessant en el que ens esteu dient és que hem de deixar de banda aquesta immediatesa de voler resultats immediats, no? Com a mitjà de família, i he vist alguns companys per aquí, estem acostumats a treballar, ens demanen resultats de forma constant, un número de visites, etc. No? I la nostra frustració moltes vegades està en el fet de que aquests intangibles que no seran medits pels nostres gestors, considerem que són importants i no hem de deixar-los de fer. No? Jo aquesta lliçó de que hi ha coses que es cuinen a foc lent, me la va ensenyar precisament les primeres vegades que me la va ensenyar la Fundació Arrels, no? I els seus educadors quan venien a consulta i quan vèiem com la forma de... Això us ho explico arrel d'això que dèiem, no? De com una persona que està tancada en el seu món, com aconseguir que sigui permeable a la nostra acció. No? I aquesta lliçó me la va ensenyar Arrels fa molts anys, el fet de seure al costat, en el banc del costat on estava aquella persona, simplement fer-se present 1, 2, 3 setmanes, oferir el cigarret, no? Encara que no fumis, tu ofereixes el cigarret, no? Establir un primer vincle, no? Com a forma d'intentar treballar per aquesta restauració, i això potser porta 3 setmanes o porta 2 mesos, no? I potser doncs avui no toca, no? I no, avui no tinc resultat, no? I he de viure amb aquesta incertesa i amb la frustració que suposa doncs bé, nois, aquesta és la nostra feina, no? Estem en això i bueno,
explicava això perquè realment va ser de les coses que més em van impactar en el seu dia, no? Aquest picar-pedra i aconseguir doncs, aquest primer vincle, aquest primer entrepà, aquesta primera targeta de viatge per poder d'allò, la primera dutxa, el primer roba neta, no? I a partir d'aquí treballar per restaurar aquesta confiança, no? Aquesta confiança en una humanitat, no? Una confiança perduda en la humanitat que m'ha maltractat i que no ho sé, m'ha semblat que us ho havia d'explicar. Una petita interrupció, és que en 10 minuts el Mario Salvador ha de marxar i no sé si algú abans de que marxi té ganes, ja que el tenim aquí, de fer-li alguna pregunta. Si no hi ha preguntes no cal, però m'ho he permès. Hola, nosaltres som educadors del CECEP i com a equip que fem intervenció social, no tant com amb la part aquesta més de psicologia, que avui, com sou els experts que esteu parlant de tot això, tenia el dubte de saber fins a quin punt nosaltres, com a interventors socials i com a educadors socials, podem i hem d'introduir-nos en el tema del trauma amb les persones que atenem. Perquè és un tema molt complex, està bé conèixer que té un impacte en les persones que atenem, però potser, des del meu punt de vista, no tenim les eines ni la capacitat suficient per avaluar si ens hi hem de ficar i com treballar-ho per no generar un segon procés de trauma d'una cosa que ja s'ha viscut. I era una mica saber què en penseu d'això i si ens teniu alguna indicació que ens pugui ajudar una mica a definir la nostra feina. Merci. Yo creo que es conveniente, ¿no? Como nos explicaba el doctor Peter, ¿no? De crear ambientes informados del trauma. O sea, estamos trabajando con una población que tiene dificultades de relación, dificultades de performance, de rendimiento, de todo tipo, porque estos cerebros de estos adultos que un día fueron niños fueron traumatizados desde el minuto cero de la vida o incluso en la vida prenatal también, ¿no? Así que todas sus tareas de desarrollo están afectadas. Una de ellas es la de la relación social, por supuesto, ¿no? Entonces, saber con qué estamos tratando a mí me parece una condición estrictamente necesaria, porque si no sabemos cuáles son los fenómenos y los porqués, y cómo funciona el cerebro también de estas personas, qué es necesario, cómo es necesario acercarnos a ellos, no lo vamos a entender, no vamos a saber o a fundamentar primero nuestras actitudes, ¿no? Porque lo primero que nos ha de conformar son los principios y las actitudes para ver qué ofrecer, qué dar, ¿no? Cómo entrar en relación y, seáis asistentes sociales, entráis en relación, no estamos hablando de hacer terapia, estamos hablando de cómo cultivar toda esta manera de ofrecer buenos tratos, por supuesto, pero más allá de los buenos tratos, porque somos profesionales y tenemos que hacer intervenciones precisas, diría exquisitas, ¿no? Que no son lo que nos encontramos normalmente en la calle, en el funcionamiento de la calle, ¿no? Entonces yo creo fundamental que estáis trabajando con una población con historias muy duras. Vuestras neuronas espejo están replicando el sufrimiento del otro y despertando el propio, porque todos tenemos un nivel de trauma. Esto se está despertando. Y si no sabemos todo esto, no nos vamos ni a entender a nosotros mismos, ¿no? De decir, ¿cómo manejar? Un maestro mío habla de contratransferencia límbica, ¿no? Nuestro sistema límbico está hablándonos continuamente, ¿no? Entonces, el riesgo es querer hacer cosas imposibles, el riesgo es acumular impotencia y frustración y finalmente probablemente el riesgo es quemarnos professionalment, no? Sí, i és molt difícil, però a més és que formem part d'una mateixa cadena, no? Perquè les persones amb una situació molt complicada no són les persones que arriben a teràpia, no? I per tant aquí hi ha tota una cadena
que s'ha treballat molt abans, no? I segurament tot comença amb l'educador de carrer o en generar una primera confiança, una primera connexió humana que pot donar l'esperança a una segona o a una certa constància en la relació amb l'altre, en esperar una altra cosa. I són coses llargues de picar morta de pedra, però crec que et dona perspectiva també el context de trauma i que al final el que farà la teràpia serà el terapeuta, però és que no arriben aquestes persones a teràpia moltes vegades. Vull dir que aquí la feina és de tots. Hola. Comentar-te, sí, només breu, que important és la figura de l'educador de carrer, no? I que important és per generar aquest primer vincle. Jo crec que la clau està una mica amb no generar-te una expectativa de que has de fer moltes coses, no? Sinó que generar aquest primer vincle i aconseguir que aquella persona pugui vincular-se amb algun altre servei o avançar en això probablement sigui suficient i que no és poc. Ja està. Pensa que a l'anterior ponència estàvem parlant de l'objectiu de voler viure, voler seguir viu. Fins a arribar a teràpia queden moltes passes aquí, no? Pero es tan importante. Yo tengo una pregunta. Yo trabajo en la llar Pere Barnés, que es un recurso... ¿Més? Trabajo en la llar Pere Barnés, que es un recurso de Arrels Fundació, a mí me gusta decir un recurso de alta aceptación, en donde se producen situaciones que no sé si son muy compatibles con el trabajo del trauma. O sea, son personas con consumos activos bastante grandes, con un deterioro neurológico muy acentuado, y no sé qué tan compatible es trabajar el trauma con estas personas. Y se me ocurre, yo hablando con la compañera siempre decimos a través del humor, mucho humor y mucho cariño, y convertir las situaciones desastrosas que son casi una guerra mundial en una fiesta. Y no llegamos a trabajar a través del trauma, o el trauma a través de la psicología, pero lo podemos trampear de otra manera, que es esta. Entonces, nada, la pregunta es directa: ¿cómo se trabaja esto, el trauma, en personas que están tan deterioradas a nivel neurológico? Pues lo acabas de decir, ¿no? Porque tú dices... Bien, estáis haciendo. A la pregunta dones la resposta. Molt bé. La risa. A ver, el humor genera esperanza, o sea, antes he colocado una idea, ¿no? De cómo proporcionar experiencias que ayuden a las personas a vivir fuera de su trauma, ¿no? Si tú despiertas humor, cariño, como has dicho, estás dando dos medicinas potentísimas, ¿no? Para que la persona tome algo que a veces no ha tomado nunca, ¿no? Y pueda ver que lo que puede venir de otro ser humano es muy diferente que la amenaza, el maltrato, el daño, ¿no? Eso no es toda la terapia que hacer, por supuesto que no, pero eso es crear las condiciones, ¿no? Crear ese entorno seguro, ¿no? Ese entorno que siempre está, que es predecible, ¿sí? que da estructura, que es capaz, a pesar de todo lo que estás viviendo, de vibrar por un momento, ¿no? Y reírnos de lo mismo. Eso es generar las condiciones. Ya estáis trabajando, ¿no? De alguna manera sobre eso. A mi em toca ser el despertador del Mario Salvador, que ha de marxar pitant, que té una cita, i donar-li les gràcies. Gràcies, Mario. Moltes gràcies. Nosaltres seguirem aquí, tenim un quart d'hora més per fer preguntes i alguna coseta més, però et deixem marxar i esperem poder-te tornar a escoltar i poder conversar amb tu i que ens iluminis en aquests moments que no sabem què fer. Gracias, Mario. Muchas gracias, Arrels, y muchas gracias a todos por estar aquí. Habla de vuestros corazones comprometidos en esto, en este colectivo. Para mí ha sido un placer y un honor. Muchas gracias. Gracias. Hi ha una pregunta per aquí al mig, oi que sí? Vale. Doncs... M'agrada molt això de fer de safata, Vale. Hola. Bueno, nosaltres treballem amb un recurs residencial
per persones consumidores de drogues i que estaven al carrer. Llavors, parlant d'això de les cueves que deia el Mario, pensava que deia que aquesta primera cueva era com anar al carrer o estar al carrer, i després pensava que potser una altra cueva, una altra cova era el consum. És un lloc on s'anestesia aquest patiment. Llavors pensàvem, clar, un recurs residencial que cobreix totes les necessitats bàsiques, que d'alguna manera ja significa un espai segur, de primeres, que després està tota la part de necessitats psicològiques i tota la part afectiva, que això és un altre tema. Però que en un principi és un espai segur, un espai on estàs sent cuidat i on suposadament pots alleugerar potser aquesta dissociació o aquesta cosa d'apartar-te. En el nostre cas és un recurs de reducció del dany, és a dir, un lloc on poden consumir, on hi ha sala de consum, és residencial i sala de consum. Llavors em venia al cap un cas d'un senyor que té un alt consum de benzodiazepines i d'alcohol. Llavors és una persona que està tot el dia anestesiada, des que se desperta fins a tot el dia. Llavors pensava, clar, a vegades nosaltres volem treballar amb ell el fet que deixi de consumir tanta quantitat perquè hi ha hagut com 3 o 4 ingressos ja per intoxicació de benzos, una per alcohol, vull dir que acaba a l'hospital, i pensava fins a quin punt podem treballar amb ell la retirada d'una cosa que evidentment està cobrint un patiment molt bèstia, perquè aquest home, tot i estar en un servei, ja et dic, amb les necessitats bàsiques i amb una companyia i amb un treball d'equip molt proper cap a ell, ell continua anestesiat i dissociat, d'alguna manera. Llavors penso fins a quin punt és contraproduent retirar, però clar, hem de retirar per fer un treball de reducció del dany, és a dir, per arribar al punt que aquest home no acabi mort un dia. Com es pot fer? És certament difícil. És a dir, si jo us pregunto aquí qui li ve de gust parlar de les coses que li han resultat doloroses i difícils, doncs segurament ningú té ganes de treure aquí els seus monstres. I si el que a mi m'ajuda és a no connectar amb aquesta caixa negra i amb aquests monstres és l'alcohol o les benzodiazepines, en aquest cas, em sap que has dit, aquest és el meu superpoder. Això és el que a mi m'està ajudant a sobreviure i per tant, al final aquesta mirada curiosa el que et convides a pensar què és el bo d'això, lo bueno de lo malo, què és el que està aportant aquesta substància en aquesta persona i realment retirar sense substitut és molt difícil. Jo penso que és molt lent i s'ha de picar molta pedra, em consta que tu ets expert en tema d'addiccions, però és veritat que has de trobar un petit substitut sempre abans, aquell espai curt de temps en el que hi ha una activitat que pot ser incompatible en el consum, aquell parèntesi petit en el que aquella persona pot estar desconnectada també d'aquesta caixa negra, centrada en una altra cosa, però gaudint també, o almenys no sentint dolor. I és molt complex. Jo tant de bo tingués la... Jo crec que clar, a veure, ho dèiem abans, és a dir, hem de decidir on posem l'expectativa terapèutica amb aquest perfil que tu estàs explicant. El que jo he après dels anys treballats amb reducció de danys i amb gent amb addiccions i tot això és que el que ajuda a sortir de l'addicció és construir un projecte paral·lel. És a dir, tu això que t'està donant el consum, aquesta anestèsia, aquesta adaptació, aquest bàlsam, d'entrada l'entorn segur, per començar a treballar qualsevol aspecte, evidentment has d'assegurar un entorn segur. No només a nivell psicològic. Ara imagineu-vos un pacient diabètic que s'ha de punxar la insulina cada dia i que estigui vivint al carrer. Que tots tenim clar que aquella insulina la necessita pel seu benestar i per aconseguir tractar la seva patologia, doncs això ho podem aplicar a tots els àmbits. Llavors,
jo crec que el focus no està en hem de retirar-li les benzos, hem de retirar-li l'alcohol, no? És a dir, hem generat un entorn de seguretat, un entorn de baixa exigència, pot seguir fent els seus consums i comencem a treballar coses. Llavors, per mi, el treballar aquestes altres coses té a veure amb intentar construir un projecte vital paral·lel. Ahí és nada, no? És a dir, clar, això ens costa les nostres pròpies vides, doncs imagineu en vides que han estat devastades per mil vivències negatives. No? Clar, que és complicat, clar que és complicat. Que la majoria de les vegades no ens en sortim, no ho sé si no ens en sortim. Probablement les coses que logrem, moltes vegades ni ens en donem compte que les estem logrant, però sí que logrem que aquesta persona que tu estàs dient que teniu allotjada aquí, com seria la seva vida dormint al caixer o dormint en un... Com seria la seva vida? Viuria? Seguiria vivint? No ho sabem. No? És a dir, que l'expectativa o moltes vegades els resultats, aquests resultats intangibles que els nostres gestors no me diran, no? Un dels resultats intangibles, però aquest és tangible, aquest senyor el tens aquí i tu estàs podent accedir amb ell, estàs generant un vincle. No ho aconseguiràs en una setmana, en dues, en un any, no ho sé, però aquest senyor, encara que no ens en donem compte, està avançant en el seu procés de construir un projecte vital que potser no seria suficient per qualsevol de nosaltres, però que potser per ell sí. No? I en la mesura que ell sigui capaç de construir i que el seu límbic i que les seves... de que pugui aconseguir... Aquest seria potser el millor substitutiu que tenim. No? Què ens passa? Que allò que nosaltres en el dia a dia veiem que podria anar bé, no hi ha els recursos... Jo a vegades penso que el recurs de baixa exigència residencial per persones sense sostre amb addiccions és un luxe, però és un luxe que tenim clar que està infradimensionat, no? És a dir, dona resposta a un petit percentatge de tota la gent que està en aquesta situació. Per aquí, quan abans dèieu, no? M'hi sentí identificada, que deien nosaltres, no? Agents socials, què fem? Hem de fer de psicòlegs ara? Quina por, no? I si la liem més, no? En realitat és el que ens passa. Jo, amb la meva honesta experiència, el que diria és que hem de formar-nos en tot, però ser actors socials, no? Vull dir, agents socials no podem operar ni fer de metges ni fer de psicòlegs, però el coneixement ens dona la prevenció i ens dona saber on ens hem de col·locar en cada moment i ens dona protegir-nos. Jo tinc la sort que he pogut conversar molt amb temes de trauma i m'agrada molt quan la Paola concretament m'explica com fas entendre una persona que, tu ho explicaràs millor, potser pots fer-ho tu, però jo ho introdueixo. Com pots fer entendre una persona que allò, no? Aquell disparador, aquell moment que tu et vas dissociar, vas aprendre un mecanisme per defensar-te o fugir o en sortir-te'n d'aquell moment traumàtic, ara ja no ho necessites, perquè aquell enemic ja no existeix, ara estic jo no sóc el teu enemic. Per tant, jo em quedo sempre, quan conversem, em quedo amb això que jo l'únic que puc fer és recordar-li a la persona que tinc davant que l'equip, l'estructura, jo no sóc aquell enemic i que ja no cal que surti corrents, o ja no cal que cridis, o ja no cal que intentis defensar-te i intentis agredir-me. I amb la confiança i el temps hi ha un dia que tu li pots dir a aquella persona ja no cal, i funciona. I no som psicòlegs, però escoltar-vos i que ens ensenyeu funciona. És cert que si hi ha molt de trauma i molta dissociació, cal fer un procés terapèutic perquè funcioni. Sí? Jo sí que crec que hi ha una cosa molt important que sí m'agradaria transmetre, que és hi ha petites coses que esteu fent, és que ho esteu fent ja cada dia, que realment encaixa amb tot aquest model de trauma i sí que està contribuint, perquè de vegades arriba aquesta desesperança de que jo estic fent i fent i fent i no sé si això és suficient i no sé si això arriba. No? I una mica a mi sí que m'agradaria transmetre això, no? Que quan estem allà sempre i quan som aquell lloc on sabem que s'hi pot anar i quan donem un missatge predecible per l'altre, sí? I quan preguntem i tenim aquesta curiositat, estem fent ja molt.
Sí? Un context de trauma informat us fa saber que aquesta línia que esteu portant, i fixa't abans de la llar Pere Barnés que comentaves, és que nosaltres estem fent això i utilitzem el sentit de l'humor i bueno, és que ho esteu fent bé. Vull dir, sí? Jo crec que també ens ajuda als professionals a entendre coses que potser no acaben d'arribar als resultats amb la velocitat que ens demanen o que esperem, no? Però crec que sobretot el poder parlar de trauma i formar-se en trauma ens ajuda a encaminar això i evidentment hi ha coses que no són ni ràpides ni fàcils, sí? Però hem de saber que de vegades no tot depèn del que estem fent nosaltres, sinó que l'altre porta unes ulleres que no són les meves i que està llegint les paraules d'una manera diferent. Per ell, la llar té un significat diferent que per mi. Llar és on em van fer mal. Et vull cuidar és on et van fer mal, moltes vegades. Jo si no hi ha més preguntes, sí que us volia convidar un momentet a fer a contemplar un vídeo, un petit exercici ara de mindfulness que gaudim d'aquest moment, de l'aquí i de l'ara. Us presentaré uns segonets de platja idíl·lica i m'agradaria convidar-vos a no desconnectar del cos, a mirar aquest vídeo, què és el que us està... Quin efecte té sobre el vostre cos també, quan el veieu. Que penseu si és un lloc on us agradaria estar, on us agradaria anar amb la gent que estimeu, a passar una estoneta, i com creieu que us faria sentir allò. I si trobeu la paraula de com us sentiu, com creieu que notaríeu aquella emoció en el vostre cos? Què fa el meu cos quan estic en un lloc així? És el regal de despedida d'avui. Breu, no sé. Us el tornaré a fer, però és un segon vídeo que tinc. Us convido a lo mateix, a pensar que us genera en el vostre cos, si us agradaria passar el dia aquí amb la gent que estimeu i que estigueu atents al cos. Són 2 regals. Us porto aquest exemple perquè de vegades nosaltres portem un regal a la gent i diem, mira, vinc a oferir-te una llar, vinc a oferir-te ajuda, vinc a oferir-te això, aquesta és la meva música, aquesta és la meva cançó i la meva perspectiva d'aquesta platja. Però que sapigueu, que us quedeu amb aquesta idea, que potser el que ho està escoltant està activant la seva música de tiburon, que té a veure amb els seus trossets de vidre que té allà a la seva caixa negra. I que quan veieu una reacció que no espereu, penseu, uau, hauré activat la seva música de tauró. Moltes gràcies a tots.